Saludos, estimados colegas y apreciados amigos que nos acompañan en esta presentación. Queremos comenzar agradeciendo a la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Catálisis y al comité organizador de este 23º Congreso por invitarnos a participar en esta escuela. La presentación que vamos a ofrecerles hoy es la determinación estructural de materiales meso y macroporosos empleando las técnicas de difracción de rayos X. Para quienes no nos conocen, queremos decir algunas palabras acerca del Instituto de Estudios Avanzados al que pertenecemos. Digamos que en particular hay dos áreas fundamentales que son biociencia y biotecnología, agrupadas en 4 direcciones como son salud, agrícola, petróleo y ambiente y sociopolítica y cultura. En la unidad a la que pertenecemos, la unidad de estructura molecular, nos ocupamos del estudio de membranas de mielina, lípidos y proteínas que les son asociados. Y también prestamos el análisis cristalográfico de cálculos renales y otros materiales policristalinos. Durante esta presentación, el plan que vamos a seguir está indicado en estos 4 puntos. Uno, vamos a repasar algunos conceptos de base y hacer un poquito de historia de cómo es esta aventura de los meso y macroporosos. Vamos a hablar un poco de las reglas generales del juego cristalográfico, entrando en detalle, pero lo esencial. Hablaremos algo de la determinación de las fases y sus elementos estructurales y haremos un paralelo entre fases cúbicas de lípidos y materiales macroporosos. De allí nos vamos a inspirar en estos 2 actores principales, como son el profesor Vittorio Luzzati, ya fallecido. Él hizo toda su carrera en el Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia y es, si se puede decir, un poco el precursor de las fases cúbicas de lípido de las que se han inspirado las otras personas que han trabajado en la determinación de estructuras en meso y macroporosos. En particular, los trabajos de Galen Stuckey de la Universidad de California en Santa Bárbara. Vamos a recomendar algunas referencias fundamentales como son cristalografía. Ahí está descrito todo el juego cristalográfico que hacemos, no solamente para estructuras clásicas en materiales que cristalicen, por supuesto, y otros. Y también recomendamos el número de este número 148 de esta serie de estudios en ciencias de superficie y catálisis dedicado a cristales mesoporosos y materiales nanoestructurados. Allí está parte de lo que vamos a hablar en esta charla, tanto la determinación estructural como algunos ejemplos en mesoporosos. Para seguir, precisemos algunas definiciones. La Unión Internacional de Química Pura y Aplicada define los mesoporosos como materiales que poseen poros entre estas dimensiones, 2 y 50 nanómetros. Los microporosos, inferior a eso, inferior a 2, y los macroporosos o materiales de poro extra ancho, como también se le conoce, superiores a 50 nanómetros. Ustedes seguramente han observado, los que trabajan en esta área, que los diferentes materiales que exhiben esas propiedades de meso y macroporoso se definen como MSM50, 41, SBA, etc. Esos corresponden a materiales que poseen periodicidad a una dimensión, a
a 2 y a 3 dimensiones. Periodicidad estructural, por supuesto. Las de una dimensión son lamelares y el ejemplo que citamos aquí es esta, la MCM 50. Las hexagonales serían la MCM 41, que es la primera que se determinó, la SBA 15, que creo que la profesora Caribay habló hace 2 días de ello, y las cúbicas como la 48, la SBA 1, 6 y otras más. Lo que aparece aquí es la simetría que exhiben ellos en términos cristalográficos. La P sería el tipo de red, el 6 es un eje de rotación de orden 6, M como espejo, igual en las cúbicas, el I como cúbico a cuerpo centrado, la P como cúbico simple, y los demás son los elementos de simetría. Y la otra nomenclatura, que sería H como hexagonal, y Q por cúbico, y el numerito que aparece aquí lo vamos a ver más adelante porque corresponde al número en que aparecen en la Biblia de la cristalografía que le mostré en la página, en la lámina anterior, el número el número que le corresponde en esa clasificación. Un poquito de historia aquí. La primera estructura que se estudió, la estudió un equipo de la corporación Mobil Oil. Por eso lo de MCM, de móvil. Y lo publicaron en 1992 y era el equipo que lideraba Charles Krieger. Y fue unos materiales, ellos lograron sintetizar unos tamices moleculares mesoporosos bien ordenados. Por microscopía electrónica, estudiaron por microscopía electrónica y por difracción de rayos X. La lámina no la traje aquí por microscopía electrónica, pero es un panal de abejas perfecto. Y por difracción de rayos X obtuvieron estos diagramas de difracción de rayos X que son característicos de la fase hexagonal, donde las señales aparecen justo, o sea, la secuencia de las señales y el espaciado corresponden justamente a una estructura hexagonal. No se lo voy a mostrar aquí, pero me lo creen. También allí habían estudiado otra estructura, también como tamiz molecular, que resultó más adelante tener la denominación la MCM 48, que también era, en este caso era una cúbica centrada en el cuerpo. Esto que ven aquí, como les dije, el diagrama de difracción de rayos X, ustedes seguramente la mayoría lo saben, pero son un conjunto de señales, posición e intensidad. Posición e intensidad, y el numerito que ven arriba de cada señal corresponde a lo que se conoce como los índices de Miller, que es una manera de identificar en el espacio los vectores de esos señales. Y no digo más por lo pronto. Es importante ver que debido a estos tamaños, como lo dijimos anteriormente, de 2 a 50 nanómetros, las señales de difracción se observan a muy bajo ángulo. Por eso es que se habla que la difracción ahí es usando la técnica de difracción de bajo ángulo o de pequeño ángulo. Como lo ven aquí, esto va desde... Son señales que están inferiores a los 10 grados 2 teta en la ley de Bragg. 10 grados 2 teta. También en ese trabajo ellos publicaron el mecanismo de obtención de esos tamices moleculares, cómo los prepararon, cómo se añadían la preparación con sílice, se calcinaba y se podían obtener entonces materiales a talla de poro variable a voluntad. Curiosamente, en aquel entonces no habían, en ese trabajo casi no le dedican se dedica sobre todo a la MCM 41. Más adelante, después, esta fue una de las vedettes, ya lo veremos un poquito más adelante, la MCM 48. Y en ese mismo año, en el 92, también, por supuesto, patentaron estos materiales. Justo para, muy rápidamente, como estas estructuras son aparentadas como estructuras estudiadas anteriormente por Luzzati
y colaboradores en sistemas lipídicos, ahí hay un concepto importante a tener en cuenta que son los elementos de estructura. Habíamos hablado de elementos de simetría, que son los propios para definir el tipo de estructura. Los elementos de estructura, propiamente dicho, son bien sea esferas o micelas, en este caso de los lípidos, o bien canales tubulares, o especie o achatado, especie de arepas, o planos, en este caso la bicapa, o esas mismas estructuras, pero invertidas, como se indica aquí. Y siguiendo en el caso de los lípidos, como vemos, esos son sistemas que presentan una riqueza en cuanto a diferentes fases en un mismo sistema, variando con poca variación de la concentración en la temperatura, y como ven pueden ser lamelares, pueden ser hexagonales, o bien sea cúbicas abiertas o cerradas. Ya veremos un poquito más adelante de eso. Bien, siguiendo con esto, entonces lo que habíamos dicho en 3 láminas atrás es que, bueno, pueden ser lamelares, y este es el diagrama de difracción que les correspondiente, pueden ser hexagonales, como lo vemos aquí con las diferentes secuencias, y pueden ser cúbicas, como están aquí. Aquí el Q como cúbica que hemos dicho, y el numerito que aparece arriba, como siempre, es el número en las tablas internacionales de cristalografía que le corresponde en la descripción de esa estructura. Seguimos. Aquí nos vamos a parar un poquito, porque este es el juego cristalográfico, este es el juego, las reglas que hay que tener en cuenta para ello. Entonces, fíjense, las diferentes etapas para la determinación estructural están descritas aquí, que evidentemente pasa por la colección de la data, las correcciones instrumentales que sean necesarias, la posición de las intensidades y la intensidad propiamente dicha. Hay una primera etapa que aparece aquí en azul, que es la determinación del sistema cristalino, que sea lamelar, hexagonal, cúbico, u otra tridimensional que sea, no sé, ortorrómbico u otro. Con esos datos, entonces pasamos a la determinación del grupo espacial. Y una vez que tenemos el grupo espacial, usando las intensidades, ya veremos cómo vienen las intensidades, vamos a hacer la determinación estructural estudiando las cartas de densidad electrónica. Y ya vamos a decir un poquito, vamos a darle un poquito de sustancia a esto. La intensidad que medimos es igual al factor de estructura por su conjugado. ¿Qué es el factor de estructura? Es como el factor de estructura tiene dos partes. Tiene el peso propiamente dicho del átomo o grupos de átomos que lo componen, que es el módulo de este FH que está aquí, y la posición relativa de unos átomos con respecto a otro, o un grupo de átomos con respecto a otro, dado por este exponencial que aparece aquí. Dicho de otra manera, aquí este exponencial sería el esqueleto, y esto sería la sustancia, la carne. Entonces, esqueleto y esto me da el valor del factor de estructura. Y el resultado que yo buscaría finalmente sería determinar la densidad electrónica, sería un poco como cortes topográficos de la estructura, que ella está relacionada con el factor de estructura a través de una transformación de Fourier. Transformada de Fourier del factor de estructura es la densidad electrónica. Vamos a ver esto un poquito en detalle. Esto, por ejemplo, saqué el ejemplo de algunos de moléculas lipídicas. Entonces, en la bicapa lipídica tenemos átomos pesados de este lado, otros átomos pesados del otro lado. Por eso, la densidad electrónica que se mide en electrones por volumen, en este caso por angström cúbico, un nanómetro cúbico, no importa, aquí es bastante alta, aquí un poquito menos, y aquí todavía baja más. Veamos esto cómo se presenta ya un poquito más analíticamente. En realidad, a 3 dimensiones, esta es la expresión de la densidad que pasa por el factor de estructura que hemos dicho, cuánto pesa la materia, y la posición relativa de esos, de
los átomos o grupos de átomos unos con otros. Lo que yo le había dicho anteriormente de los índices de Miller sería este H, este K y este L. Y el X, Y, Z es la posición del átomo o grupos de átomos según en el espacio, pues en el espacio. Si trabajamos una dimensión, bueno, todo esto que está aquí se reduce al coseno solamente de un solo índice, porque sería una dimensión. Y si lo vemos un poquito más, esa expresión analítica, si la graficamos, serían estas curvas continuas que aparecen aquí en esa misma VCAP. Seguimos. Entonces, en esa Biblia aparecen entonces, esto es lo que contienen, en este caso, la Biblia, todo esto que está aquí. ¿Qué es esto? Estos son, a 3 dimensiones tenemos que hay 230 posibilidades de organizar los objetos que cristalizan en el espacio, a 3 dimensiones. De esos 230, 36 son cúbicos. 36 son cúbicos. Y lo que observamos ahí, hay otra clasificación, ya la vemos más adelante, es que lo que aparece aquí en grueso, tal vez ustedes, si no lo ven, me creen, por favor, son las posiciones de los átomos. Son las posiciones de los átomos. Y para que un átomo esté en esa posición, tiene que cumplir aquellos H, K y L, la condición que aparece aquí, condición de reflexión. Entonces, esa condición es que los índices H, K, L, que son enteros, pueden ser que todo pare, todo impare, la suma de 2 par, la suma de 2 impar o múltiplo de otro. Entonces, viendo las posiciones, viendo los índices de los diferentes señales que difractan, nosotros vamos entonces aquí a identificar cuál es la posición que corresponde y cuáles son las permitidas o cuáles no están permitidas. Y esa es por ahí va el juego cristalográfico. Esto, para los otros cristalógrafos, o otra gente que también trabaja en esto, ven que esto no es más que resolver el problema de la fase. Bien, de esos 36 cúbicos que hay ahí en las tablas de los 230, hay 17 aspectos. Acuérdense que el cúbico tiene, por la red clasificamos según la red de Bravais, pueden ser simples, centrados en las caras, como este F, centrado en las caras, o centrado en el cuerpo. Simple, centrado en el cuerpo, centrado en las caras. Entonces, estos 36 se pueden clasificar en 17 aspectos, que son los numeritos que están aquí arriba, hasta 17. ¿Qué sucede? En cada aspecto pueden haber uno o varios grupos posibles. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos aquí, esto que está aquí a la izquierda sería un experimento, como ustedes ven, una película fotográfica. O sea, estos fueron uno de los primeros clichés en sistemas que exhiben estas estructuras. Si nosotros hacemos un barrido ecuatorial, por aquí, vamos a tener que las señales, que son los anillos que aparecen ahí impresos, vamos a tener que a cierta posición, dependiendo del centro, vamos a tener una primera señal, como aparece aquí, otra señal, así sucesivamente, menos intensa que las dos anillos fuertes que están aquí. Y esas señales, entonces, se pueden identificar con los índices de Miller, como ya hemos dicho. En este caso es 2, 1, 1, 2, 2, 0, 3, 2, 1, así sucesivamente. Una vez que tenemos esto, podemos ir a la tabla de los aspectos, de los 17 aspectos cúbicos, a ver cuáles son los que coinciden. Entonces, como vemos, aquí aparecen la 100, aparece aquí la primera, después la 110, etcétera. Entonces nosotros vemos la 211, donde aparece plus más es porque está presente, donde aparece menos es porque está ausente. Entonces, viendo la presencia y ausencia de reflexiones, vamos a poder identificar el o los diferentes grupos espaciales que corresponden a ese material. Veamos, por ejemplo, lo podemos hacer de dos maneras. Podemos hacer el 211 y vemos cuáles son los que están posibles. Después vemos el 200 y vemos los que están posibles. Después así vamos haciendo seguidamente y vemos, ¿está presente sí o no? O lo podemos hacer
según la vertical. Por ejemplo, todos estos que están aquí, antes de llegar a la 211, que es la primera observada, deberían observarse todas estas señales. No las observo, por lo tanto, no es esta simetría. Puedo entonces seguir 211, ver dónde que empieza a aparecer el 211. No aparecen otros antes. Aparece aquí el 211. El 220 apareció aquí más abajito. Y así sucede. Los otros no aparecieron, pero aparece el 321 más adelante. Entonces, bueno, nada, el grupo que corresponde es este que está aquí, este aspecto que es el aspecto 12. Por suerte, el aspecto 12 tiene un solo grupo espacial, está aquí, que es el IA3D. El IA3D esta sería la ficha del IA3D en la tabla internacional de cristalografía. El IA3D es el número 230, es el último de la tabla, porque son 230 que hay. Es por eso que lo llamamos la Q230, de manera general en un sistema lipídico, o bien la MCM48. Y de la misma manera, entonces, según las reglas de presencia o ausencia de reflexiones, teniendo en cuenta los índices de Miller, yo escogeré aquí las posiciones que le corresponden, posiciones que pueden ser particulares, quiere decir que el X, Y y el Z son fijos, o posiciones generales, donde el X es cualquier cosa, no hay una regla ahí, pero se expresan en X, Y, Z. Seguimos. Entonces, en el caso de estas estructuras, pueden ser descritas, vuelvo a lo de elementos de estructura, en este caso por cilindros, por varillas, donde a una varilla, en este caso, se le pueden dividir en 3 otras. O aquí, esta varilla se divide en 4 otras, en 3 otras, pero esta en 2 otras, esta en 3 otras, quiere decir que aquí hay una junta tetraédrica. O hay varillas que hay estructuras cuyo punto común de las varillas la comparten 6, como es este caso. Entonces, la podemos describir como cilindros o la podemos describir como superficies. Y esos objetos serían o bien cerrados, esféricos, u forma aparentada, o bien abiertos. Seguimos aquí. En el caso de la 230, repito, o la MCM48, es la misma estructura, o estructuras aparentadas. Entonces, el cuento es determinar las cartas de densidad electrónica en diferentes cortes, y de ahí visualizar la estructura como la vemos aquí, o las hexagonales, como la vemos aquí. Entonces, debe ser un arreglo hexagonal que correspondería a la MCM 41 en el caso de los mesoporosos, o la 48 en el caso de los mesoporosos. Seguimos un poquito más adelante, entonces aquí hacemos un resumen de diferentes experimentos de difracción para diferentes mesoporosos, en este caso 41, 48 y 50, lamelar, cúbica y hexagonal, descrita en cilindros o en superficie como mejor no puede aparecer, o como corresponda. Ok, esta lámina la quisimos traer porque habla del boom de los mesoporosos, que en una búsqueda hace 2 días con este término, materiales mesoporosos, arrojó Google más de 6 millones, casi 700.000 resultados. Eso, fíjense, del 92 que empezó la gente de la móvil. Y el boom es tal que le ha valido portadas en revistas prestigiosas como Chemistry Material, Science, esta de Tukey del 93, creo, o esta otra en Nature. Seguimos aquí. Otra estructura que la habíamos descrito como cerrada, el mismo juego. Tengo las cartas de densidad electrónica, y determino las posiciones de los objetos que componen esa estructura. Más adelante, esta estructura la describimos empleando politopos, que son cuerpos cerrados
convexos, simétricos, en este caso esta estructura, presente en el caso de los catalizadores en SBA1 y 6, está compuesta por dos decaedros, que son estos que están aquí a los lados, que ocupan las posiciones oscuras aquí, y los claros, que serían un tetradecaedros, que son politopos de 14 lados, dos caras hexagonales perpendiculares, cubiertas por una corona de pentágonos de lado pentagonal. También fue descrita en términos de superficie. Bueno, lo mismo aquí, tenemos la densidad electrónica y de ahí podemos pasar a las determinaciones estructurales. Este es otro trabajo de Mike Anderson, que trabaja también con la SBA1 y 6. Aquí están los experimentos. Aquí está una descripción en términos de superficies que él hizo, y aquí hace una comparación de dos modelos que había antes para describir esta estructura antes del que hemos propuesto nosotros. Y ya, creo que ya vamos finalizando. Ok, entonces bueno, este es el equipo de estructura molecular de IDEA. Algunos ya no están presentes, pero muchas gracias por su atención.